El sol de Jalisco doraba los campos de agave que se extendían hasta el horizonte cuando Saúl Álvarez firmó los papeles que lo convertían en propietario de la Hacienda San Miguel, una propiedad de 5,000 hectáreas que había sido el sueño de su vida desde que era un niño creciendo en las calles polvorientas de Guadalajara. No era solo una inversión o un símbolo de estatus, era su conexión tangible con las raíces mexicanas que habían formado su carácter y alimentado su determinación durante años de lucha en el ring. A la hacienda tenía una historia que se remontaba a 200 años, cuando había sido establecida por una familia española que había entendido la importancia de trabajar con la tierra en lugar de simplemente explotarla. Los edificios principales conservaban la arquitectura colonial original en muros gruesos de adobe, techos de tejas rojas y patios interiores llenos de fuentes y jardines que creaban oasis de frescura, incluso en los días más calurosos del verano. Jalisciense en Canelo había comprado la propiedad no solo por su belleza o su valor histórico, sino por su potencial para convertirse en algo más grande que una simple hacienda de lujo. Quería crear un lugar que honrara las tradiciones mexicanas de hospitalidad, trabajo duro y respeto mutuo. Un lugar donde las familias de los trabajadores pudieran vivir con dignidad, donde las tradiciones del charrería pudieran preservarse, y donde él mismo pudiera recordar de dónde venía sin importar cuán alto llegara en su carrera profesional durante los primeros 2 años después de la compra. Canelo había invertido no solo millones de dólares en restaurar y modernizar las instalaciones, sino también incontables horas aprendiendo sobre agricultura, ganadería, y las complejidades de manejar una operación tan vasta. Había contratado a las mejores personas que pudo encontrar, no necesariamente las más educadas formalmente, sino aquellas que entendían la tierra, respetaban las tradiciones y compartían su visión de crear algo auténtico el corazón. Esta visión era don Aurelio Mendoza, un hombre de 65 años que había trabajado la tierra durante toda su vida y que se había convertido en el capataz principal de la hacienda. Don Aurelio tenía la sabiduría que solo viene de décadas de experiencia directa con la agricultura, el respeto de todos los trabajadores, y una comprensión intuitiva de lo que Canelo quería lograr con San Miguel bajo el liderazgo de don Aurelio. La hacienda había florecido de maneras que superaron incluso las expectativas más optimistas de Canelo. Los campos de agave producían materia prima de la más alta calidad. El ganado estaba saludable y próspero. Y lo más importante, había una atmósfera de comunidad y respeto mutuo que hacía que trabajar en San Miguel se sintiera como ser parte de una familia extendida. Los trabajadores vivían en casas renovadas que Canelo había construido específicamente para ellos, con comodidades modernas, pero diseños que respetaban la arquitectura tradicional. Había establecido una escuela para los hijos de los empleados, una clínica médica con personal de tiempo completo, y programas de capacitación que permitían a los trabajadores desarrollar nuevas habilidades y avanzar en sus carreras. Pero lo que más enorgullecía a Canelo era la cultura que habían creado juntos. Era un lugar donde él podía llegar sin anuncio previo, vestido con ropa de trabajo, y ser recibido con sonrisas genuinas y informes honestos sobre las operaciones. Era un lugar donde los niños corrían libremente por los patios, donde las familias se reunían para celebraciones comunitarias, y donde cada persona, desde el trabajador más nuevo hasta don Aurelio mismo, se sentía valorada y respetada. Sin embargo, las demandas de la carrera boxística de Canelo habían aumentado significativamente durante el último año. Una serie de peleas de alto perfil en Las Vegas, Londres y Japón, combinada con entrenamientos extensivos y compromisos mediáticos globales, lo habían mantenido alejado de San Miguel durante periodos cada vez más largos. Fue durante uno de estos periodos de ausencia, cuando Canelo había estado fuera por 4 meses consecutivos preparándose para y compitiendo en una serie de peleas internacionales, que la tragedia golpeó. Don Aurelio, quien había estado trabajando largas horas tratando de mantener las operaciones funcionando sin problemas durante la ausencia de Canelo, sufrió un infarto masivo mientras supervisaba la cosecha de agave en los campos del norte. La esposa de don Aurelio llamó a Canelo inmediatamente, pero él estaba en medio de una conferencia de prensa en Tokio y no pudo recibir la llamada hasta 6 horas después. Para entonces, don Aurelio había sido trasladado a un hospital en Guadalajara donde los doctores luchaban por salvar su vida. Canelo canceló inmediatamente sus compromisos restantes en Japón y tomó el primer vuelo disponible de regreso a México. Pero las complicaciones del viaje y los retrasos significaron que llegó al hospital 12 horas después de recibir la noticia. Don Aurelio había sobrevivido la cirugía, pero los doctores fueron claros: necesitaría meses de recuperación y probablemente nunca podría regresar al tipo de trabajo físico intensivo que había definido su carrera. Don Aurelio, le dijo Canelo mientras sostenía la mano del hombre mayor en la cama del hospital, no se preocupe por nada. Su trabajo está seguro, su familia está cuidada, y la hacienda estará esperándolo cuando esté listo para regresar. Don Aurelio, débil pero con los ojos claros, apretó la mano de Canelo. Mijo, cuide San Miguel,
es más que una hacienda. Es el hogar de muchas familias, se lo prometo. La empresa de gestión agrícola que manejaba los aspectos comerciales de San Miguel había recomendado a Rodrigo Villarreal como capataz temporal mientras don Aurelio se recuperaba. Rodrigo tenía un título en administración agrícola de una universidad prestigiosa, 5 años de experiencia manejando operaciones similares en Napa Valley, California y referencias impresionantes de propietarios de haciendas de lujo en varios países. En papel, parecía la elección perfecta para mantener San Miguel funcionando durante la recuperación de don Aurelio. Lo que no anticiparon fue cómo la filosofía de Rodrigo chocaría fundamentalmente con la cultura que Canelo y don Aurelio habían construido cuidadosamente durante años. Rodrigo llegó a San Miguel con ideas claras sobre cómo las haciendas modernas debían operarse. Había trabajado en propiedades donde la eficiencia era más importante que la comunidad, donde los trabajadores eran vistos como recursos a ser optimizados en lugar de personas a ser respetadas, y donde el éxito se medía únicamente en términos de productividad y ganancias. Desde su primer día, comenzó a implementar cambios que reflejaban su experiencia en operaciones más profesionales, estableció jerarquías estrictas que separaban la gestión de los trabajadores, implementó horarios rígidos que no permitían la flexibilidad que las familias habían disfrutado, y comenzó a evaluar a los empleados basándose únicamente en métricas de productividad en lugar del enfoque más holístico que don Aurelio había utilizado. A los trabajadores originales, que habían florecido bajo el liderazgo paternal de don Aurelio, se encontraron trabajando en un ambiente completamente diferente. La camaradería que había caracterizado las operaciones fue reemplazada por una estructura corporativa fría. Las tradiciones familiares que habían sido respetadas fueron desechadas en favor de eficiencia operacional. Carmen Jiménez, quien había sido la cocinera principal de la hacienda desde que Canelo la compró, observaba los cambios con creciente preocupación. Este ya no es el lugar que conocíamos, le confió a su marido Esteban, quien trabajaba con el ganado. Don Sol quería que esta fuera como una familia grande. Ahora Rodrigo nos trata como empleados de una fábrica. Esteban, que había sido promovido personalmente por Canelo, después de demostrar una habilidad excepcional con los caballos, asintió tristemente. Rodrigo despidió a 3 familias la semana pasada porque dijo que las casas que ocupaban podrían ser utilizadas más eficientemente para almacenamiento. Una de esas familias había estado aquí desde que don Aurelio era joven. Los cambios no pasaron desapercibidos en la comunidad local. San Miguel había sido conocido no solo como una hacienda exitosa, sino como un empleador que trataba a los trabajadores con dignidad excepcional. Familias de pueblos vecinos habían aspirado a trabajar allí, no solo por los salarios competitivos, sino por la oportunidad de ser parte de algo especial. Bajo la gestión de Rodrigo, esa reputación comenzó a cambiar. Los trabajadores que habían sido despedidos hablaron en los pueblos cercanos sobre el ambiente de trabajo cada vez más hostil. Las familias que permanecían en San Miguel comenzaron a quejarse de políticas que parecían diseñadas más para controlar que para apoyar a Rodrigo. Sin embargo, estaba satisfecho con los resultados de sus cambios. Las métricas de productividad habían mejorado según sus estándares. Los costos laborales habían disminuido debido a los despidos, y había implementado sistemas de gestión que él consideraba más profesionales que los métodos primitivos que había encontrado en su mente. Estaba transformando exitosamente San Miguel, de una operación dirigida por tradiciones anticuadas, en una empresa agrícola moderna y eficiente. El hecho de que los trabajadores parecieran menos contentos era simplemente parte del proceso de profesionalización que consideraba necesario. Fue un miércoles por la tarde, después de 3 meses de ausencia debido a compromisos de boxeo en Europa y Estados Unidos, cuando Canelo finalmente tuvo la oportunidad de regresar a San Miguel. El viaje había sido agotador, en vuelos retrasados desde Las Vegas, conexiones perdidas en Ciudad de México, y finalmente un viaje en auto de 4 horas desde Guadalajara. Cuando el último vuelo regional fue cancelado debido al mal tiempo en Canelo, llegó a su hacienda vestido exactamente como cualquier trabajador podría vestirse, después de un día largo en jeans desgastados por el viaje, una camiseta sencilla que había comprado en el aeropuerto cuando se dio cuenta de que su equipaje se había perdido, botas de trabajo que había tenido en su auto, y una gorra de béisbol para protegerse del sol de la tarde. Llevaba varios días sin afeitarse, debido al horario frenético de viajes, y el agotamiento del viaje lo había dejado con la apariencia de alguien que había trabajado duro por muchas horas. No parecía el campeón mundial de boxeo, Elmer, exitoso o el dueño de una de las haciendas más prósperas de Jalisco. Parecía exactamente lo que era en ese momento, un hombre cansado que quería llegar a casa, cuando su auto se acercó a la entrada principal de San Miguel. Canelo sintió la familiar sensación de paz que siempre experimentaba al regresar a su propiedad. Podía ver los campos de agave extendiéndose hacia las montañas,
los edificios coloniales brillando bajo el sol de la tarde, y el ganado pastando en los campos verdes que había trabajado tan duro para mantener. Pero cuando llegó a la puerta principal, algo se sintió diferente. Había un nuevo guardia de seguridad que no reconoció, y la atmósfera general parecía más formal, menos acogedora que la calidez familiar que recordaba de sus visitas anteriores. El guardia de seguridad, un hombre joven llamado Héctor que había sido contratado por Rodrigo la semana anterior, notó el auto que se acercaba con suspicacia, no reconoció el vehículo, y cuando vio al conductor con ropa de trabajo y apariencia desaliñada, inmediatamente asumió que era alguien que estaba perdido o que posiblemente estaba buscando trabajo. «Buenas tardes», dijo Canelo cuando bajó la ventanilla, esperando el reconocimiento y la bienvenida cálida que había experimentado durante años de visitas a Héctor. Se acercó al auto con la actitud profesional pero distante que Rodrigo había insistido que todos los empleados mantuvieran con visitantes no autorizados. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Vengo a casa», respondió Canelo simplemente, esperando que esta información fuera suficiente para que las puertas se abrieran. A Héctor frunció el ceño, revisando una lista en su clipboard. ¿Tiene una cita programada? «No tengo ningún registro de visitas para esta tarde». Canelo se sintió confundido por la pregunta. En todos sus años como propietario de San Miguel, nunca había necesitado programar una cita para visitar su propia propiedad. «No necesito una cita en vivo aquí, Sina», dijo Héctor con la paciencia exagerada que había aprendido a usar con personas que él consideraba confundidas. «Esta es una propiedad privada. Si está buscando trabajo, necesita regresar mañana entre las 8 y las 10 de la mañana. Para hablar con recursos humanos». «No estoy buscando trabajo», respondió Canelo, comenzando a sentir una irritación familiar. «Esta es mi hacienda». Héctor miró el auto de Canelo, que aunque era un vehículo de calidad, no era el tipo de automóvil de lujo que él asociaría con el dueño de una propiedad tan vasta. Miró la ropa de trabajo de Canelo, su apariencia cansada, la falta de cualquier identificación visible que indicara estatus o autoridad. «Señor», dijo Héctor, su tono volviéndose más firme, «entiendo que puede estar confundido, pero esta propiedad pertenece a Saúl Álvarez, el boxeador. Si realmente tiene asuntos legítimos aquí, puede contactar a nuestras oficinas corporativas para programar una reunión apropiada». En ese momento Rodrigo Villarreal apareció en la entrada, atraído por lo que parecía ser una discusión en la puerta principal. Había estado revisando informes de productividad en su oficina, cuando notó a través de la ventana que el guardia estaba teniendo una conversación extendida con alguien en un auto. Rodrigo se acercó con la confianza de alguien que había manejado este tipo de situaciones antes. En su experiencia en propiedades de lujo en California, a menudo tenían que lidiar con personas que intentaban ganar acceso no autorizado, reclamando conexiones con los propietarios. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Rodrigo, llegando junto a Héctor y evaluando la situación. «Este señor afirma que es el dueño de la propiedad», reportó Héctor, claramente aliviado de tener respaldo de su supervisor. Rodrigo miró a Canelo de la misma manera que Héctor había hecho. Vio la ropa de trabajo, la barba de varios días, el agotamiento visible y la falta de cualquier indicador externo de riqueza o estatus. En su mente, esto era obviamente alguien que estaba intentando algún tipo de estafa o que estaba genuinamente confundido sobre dónde estaba. «Señor», dijo Rodrigo con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles, «entiendo que puede haber alguna confusión, pero esta es una propiedad privada muy exclusiva. El señor Álvarez no está esperando visitantes esta tarde». «No soy un visitante», respondió Canelo, su paciencia comenzando a agotarse después del viaje largo y la bienvenida inesperadamente hostil. «Soy Saúl Álvarez». Rodrigo y Héctor intercambiaron una mirada que claramente decía: «Tenemos a un loco aquí». Rodrigo había manejado suficientes situaciones similares para reconocer lo que él consideraba los signos clásicos de alguien con problemas mentales o alguien intentando una estafa elaborada. «Señor», dijo Rodrigo, su tono volviéndose más condescendiente, «Saúl Álvarez es uno de los boxeadores más famosos del mundo. Es millonario, viaja en jets privados y definitivamente no llega a su propia propiedad vestido así». Canelo sintió una mezcla de incredulidad y enojo que raramente experimentaba fuera del ring. Estaba siendo rechazado de su propia propiedad por empleados que no solo no lo reconocían, sino que lo estaban tratando como si fuera algún tipo de impostor o perturbado mental. «Escúchenme cuidadosamente», dijo Canelo, tratando de mantener la calma. «Soy el dueño de esta hacienda. Compré esta propiedad hace 3 años. Don Aurelio Mendoza es mi capataz principal. Y acabo de regresar de una gira de peleas internacionales, don Aurelio». Rodrigo se rió con un desprecio que hizo que Canelo se sintiera como si le hubieran dado una bofetada. «Don Aurelio está en el hospital recuperándose de un infarto. Yo soy el capataz ahora. Y le aseguro que si usted fuera realmente Saúl Álvarez,
Yo lo sabría. ¿Cómo lo sabría? Porque Saúl Álvarez no llega en un auto común, vestido como un trabajador de construcción, sin seguridad, sin asistentes, y ciertamente no tratando de convencer a guardias de seguridad de que es quien obviamente no es. Desde varios puntos alrededor de la entrada principal, empleados de San Miguel habían comenzado a notar la confrontación. Carmen, quien había estado trabajando en el jardín cerca de la casa principal, se acercó lo suficiente para ver lo que estaba sucediendo. Cuando vio quién estaba siendo rechazado en la puerta, se quedó paralizada por el shock al Esteban, quien había estado trabajando con los caballos en los establos cercanos. También se acercó atraído por las voces elevadas. Como Carmen reconoció inmediatamente a Canelo, pero la situación era tan surreal que inicialmente dudó de lo que estaba viendo. Mire, continuó Rodrigo, claramente disfrutando de su posición de autoridad, no sé qué está tratando de lograr con esta actuación, pero esta propiedad tiene medidas de seguridad muy estrictas. Si realmente tiene asuntos legítimos aquí, puede contactar a nuestros abogados en Guadalajara y programar una reunión apropiada. ¿Asuntos legítimos? Canelo no podía creer lo que estaba escuchando. Estos son mis campos, esta es mi casa. Ustedes trabajan para mí. No, respondió Rodrigo firmemente. Nosotros trabajamos para una de las operaciones agrícolas más exitosas de México, dirigida por profesionales que entienden cómo manejar una empresa de esta escala. No trabajamos para cualquier persona que aparece en la puerta afirmando ser alguien que obviamente no es. Héctor, sintiéndose empoderado por el apoyo de Rodrigo, agregó: si no se va voluntariamente, tendremos que llamar a la policía local. Estoy seguro de que ellos pueden ayudarlo a encontrar el lugar donde realmente pertenece. En ese momento, Carmen no pudo quedarse callada por más tiempo. Se acercó a la entrada, sus ojos llenos de lágrimas de indignación por lo que estaba presenciando. Rodrigo gritó, su voz cargada de una autoridad que venía de años de trabajar en San Miguel. ¿Qué está haciendo? Rodrigo se volteó hacia Carmen con irritación. Le había dicho repetidamente que los trabajadores no debían interferir en asuntos de seguridad. Carmen, regrese a su trabajo. Esto no le concierne. Sí me concierne, respondió Carmen, acercándose más. Ese es don Saúl, es el dueño de la hacienda. Rodrigo la miró con una mezcla de exasperación y condescendencia. Carmen, entiendo que usted ha estado aquí por mucho tiempo y puede sentirse confundida, pero le aseguro que conozco la diferencia entre Saúl Álvarez y Ernesto. Gesticuló hacia Canelo con una expresión de desprecio que hizo que Carmen se sintiera físicamente enferma. He cocinado para él, gritó Carmen. He servido comidas en su mesa. Conozco a su familia. Estuve aquí cuando compró la propiedad. Carmen, dijo Rodrigo con una paciencia exagerada. Claramente está emocionalmente comprometida con esta situación. Voy a sugerir que tome el resto del día libre y reconsidere si puede continuar trabajando en un ambiente profesional. Esteban, quien había estado observando desde una distancia, finalmente se acercó. Como Carmen había trabajado directamente con Canelo durante años, había compartido comidas con él, había recibido bonos personales de él durante las fiestas navideñas. Rodrigo, dijo Esteban, tratando de mantener un tono respetuoso, Carmen tiene razón. Ese es don Saúl. Lo he visto muchas veces. ¿Ustedes dos están trabajando juntos en esto?, preguntó Rodrigo, su paranoia alimentada por lo que él percibía como una conspiración de empleados tratando de socavar su autoridad. ¿Es esto algún tipo de plan para crear problemas? Canelo observó esta interacción con una mezcla de gratitud hacia Carmen y Esteban, y una creciente realización de lo profundamente que Rodrigo había malinterpretado y transformado la cultura de San Miguel. Rodrigo, dijo Canelo, intentando una última vez resolver la situación pacíficamente, Carmen y Esteban están tratando de ayudarlo a evitar un error muy serio. Soy quien digo que soy. Esta es mi propiedad, y usted está a punto de enfrentar consecuencias que van a cambiar su vida. Rodrigo se rió con una arrogancia que hizo que Canelo se diera cuenta de que las palabras no iban a resolver esta situación. ¿Consecuencias de quién? De usted. Señor, quien quiera que sea, obviamente no entiende cómo funcionan las cosas en el mundo real. Carmen, dijo Canelo, dirigiéndose directamente a la mujer que había sido como una segunda madre para él durante sus visitas a San Miguel. ¿Tienes tu teléfono contigo? Carmen asintió, sacando inmediatamente su teléfono celular. Llama a mi oficina en Guadalajara. El número está en la refrigeradora de la cocina principal. Diles que soy yo, que estoy en la entrada de San Miguel, y que necesito que alguien venga aquí inmediatamente con documentación. Rodrigo intercedió antes de que Carmen pudiera hacer la llamada. No van a hacer ninguna llamada. Este situation ha llegado demasiado lejos. Se volteó hacia Héctor. Llama a la policía local. Tenemos a alguien que se niega a abandonar la propiedad después de haber sido advertido múltiples veces. No, gritó Carmen. Usted no entiende lo que está haciendo. Entiendo perfectamente, respondió Rodrigo. Estoy protegiendo esta propiedad de un impostor que
está tratando de crear algún tipo de situación fraudulenta, aparentemente con la ayuda de empleados que claramente necesitan ser reemplazados. Canelo se quedó sentado en su auto, observando cómo la situación escalaba completamente fuera de control. En pocos minutos la policía local estaría en camino para arrestarlo por intentar ingresar a su propia propiedad. Empleados que habían trabajado fielmente para él durante años estaban siendo amenazados con despido por tratar de defenderlo. Rodrigo, dijo Canelo una última vez, le voy a dar una oportunidad final de reconsiderar lo que está haciendo. En 5 minutos, usted va a saber exactamente quién soy yo. Y cuando eso suceda, cada decisión que ha tomado en los últimos 20 minutos va a determinar si tiene trabajo mañana o si pasa el resto de su carrera, explicando cómo echó al dueño de la propiedad que estaba supuesto a proteger. ¿Sabe qué?, respondió Rodrigo, su confianza alimentada por lo que él percibía como amenazas vacías. Estoy cansado de este juego. Héctor, acompaña a este señor fuera de la propiedad. Si se niega a irse, la policía puede manejar la situación cuando llegue. Canelo tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de continuar argumentando, marcó un número en su teléfono celular. ¿Marcos?, dijo cuando se conectó la llamada. Soy. Estoy en la entrada de San Miguel y hay una situación que necesita tu atención inmediata. Me están echando de mi propia propiedad. No es una broma. Trae documentación, trae a los abogados y ven ahora mismo. Rodrigo escuchó esta conversación con una sonrisa que sugería que consideraba que Canelo estaba llevando su actuación a nuevos niveles de ridiculez. ¿En serio va a fingir que está llamando a abogados?, preguntó Rodrigo. ¿Cuál va a ser su próxima estrategia? Afirmar que es el presidente de México. Pero algo en el tono de la conversación telefónica de Canelo, algo en la especificidad de los detalles que estaba dando, comenzó a crear una pequeña semilla de duda en la mente de Héctor. El guardia de seguridad había trabajado en varios empleos, donde había aprendido a reconocer cuando las personas estaban fingiendo y cuando estaban siendo genuinas mientras esperaban. Otros empleados de San Miguel habían comenzado a reunirse discretamente cerca de la entrada. La noticia de que don Saúl estaba siendo rechazado en la puerta se había extendido rápidamente entre el personal original, y uno por uno, trabajadores que habían conocido a Canelo durante años se acercaron para ver si podían ayudar a María, quien trabajaba en la lavandería y había lavado la ropa personal de Canelo cientos de veces. Llegó con lágrimas en los ojos. Pedro, quien manejaba el mantenimiento de los vehículos y había trabajado en el auto personal de Canelo, se acercó con una expresión de incredulidad total. Don Saúl, dijo María en voz baja, acercándose al auto. ¿Está bien? Rodrigo inmediatamente intercedió. María, regrese a su trabajo inmediatamente. ¿Y todos ustedes?, gritó a los otros trabajadores que se habían reunido. Regresen a sus puestos ahora mismo o enfrentarán medidas disciplinarias. Rodrigo, dijo Pedro, con una valentía que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Ese es don Saúl. He trabajado en sus autos durante 3 años. Conozco su voz, conozco su cara y conozco las placas de su vehículo. ¡Suficiente!, gritó Rodrigo, perdiendo completamente la compostura profesional que había mantenido hasta ese momento. Todos ustedes están despedidos. Pueden recoger sus cosas y salir de la propiedad inmediatamente. El silencio que siguió fue roto por el sonido de múltiples vehículos acercándose rápidamente por el camino principal de la hacienda. Canelo sonrió por primera vez desde que había llegado. Su equipo había llegado en 3 autos de lujo, se detuvieron cerca de la entrada y salieron de ellos el manager de Canelo, 2 abogados, el contador de la hacienda y el administrador de propiedades. Cada uno llevaba carpetas llenas de documentación, identificaciones oficiales y la autoridad clara de personas que sabían exactamente quién era Saúl Álvarez y exactamente qué propiedades poseía Marcos Rivera. El manager principal de Canelo se acercó directamente al auto donde Canelo todavía estaba sentado. Saúl, ¿estás bien? Estoy bien, Marcos, pero creo que tenemos un problema de personal que necesita atención inmediata. Marcos se volteó hacia Rodrigo y Héctor, quienes habían comenzado a verse considerablemente menos seguros de sí mismos, conforme procesaban la llegada de lo que obviamente era un equipo legal y comercial profesional. ¿Quién de ustedes está a cargo aquí?, preguntó Marcos con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones complejas. Yo soy el capataz, respondió Rodrigo, su confianza anterior evaporándose rápidamente. ¿Y usted es quien le negó la entrada al señor Álvarez a su propia propiedad? Yo a nosotros. Él nos identificó apropiadamente. Uno de los abogados se acercó con una carpeta. Señor Villarreal, ¿correcto? Tengo aquí las escrituras de la propiedad, documentos de incorporación, registros fiscales y aproximadamente 50 fotografías del señor Álvarez en esta propiedad durante los últimos 3 años. ¿Le gustaría revisar alguno de estos documentos? Rodrigo miró los documentos, miró a Canelo,
Miró a los empleados que había amenazado con despedir y finalmente comprendió completamente la magnitud de lo que había hecho. Señor Álvarez, dijo su voz temblando, yo no sabía. Usted no parecía. Yo estaba tratando de proteger su propiedad. Canelo finalmente salió de su auto y se dirigió directamente a Carmen, quien había estado llorando durante toda la confrontación. La abrazó como a una hermana. Carmen, gracias por defenderme, nunca olvidaré lo que hiciste hoy. Luego se dirigió a Esteban, Pedro, María y los otros trabajadores que habían arriesgado sus empleos para apoyarlo. Todos ustedes me dieron una lección sobre lealtad y valor que nunca olvidaré. Finalmente se volteó hacia Rodrigo, quien estaba parado allí esperando el juicio que sabía que estaba a punto de recibir. Rodrigo, dijo Canelo, su voz calmada pero cargada de una autoridad que no admitía debate. En los últimos 20 minutos usted me mostró exactamente qué tipo de hombre es. Me trató con desprecio basándose únicamente en mi apariencia. Amenazó con despedir a empleados leales por decir la verdad. Y convirtió la entrada de mi hogar en un lugar donde me sentí como un extraño. Rodrigo trató de interrumpir, pero Canelo levantó la mano. No he terminado. También me mostró cómo ha estado manejando mi propiedad durante los últimos meses. Si así trata a alguien que cree que es un trabajador ordinario, no puedo imaginar cómo ha estado tratando a las familias que dependen de esta hacienda para su sustento. Se volteó hacia Marcos. Quiero que Rodrigo sea escoltado fuera de la propiedad inmediatamente. Don Aurelio regresará como capataz principal tan pronto como esté médicamente capaz. Hasta entonces, Carmen será la administradora interina. Carmen se quedó paralizada. Don Saúl, yo no tengo educación formal en administración. Carmen, respondió Canelo con una sonrisa que transformó completamente su cara. Tienes algo más valioso que educación formal, tienes corazón, y después de lo que vi hoy, sé que nunca tratarías a nadie de la manera que fui tratado. Rodrigo era escoltado fuera de la propiedad que había manejado con tanta arrogancia. Los trabajadores de San Miguel se reunieron alrededor de Canelo. Por primera vez en meses, la hacienda se sintió nuevamente como el hogar que él había soñado crear. Familia, dijo Canelo, dirigiéndose a todos los empleados reunidos. Lamento haber estado ausente tanto tiempo. Pero lo que aprendí hoy es que ustedes no necesitan que yo esté aquí para saber lo que está bien y lo que está mal. Ustedes protegieron los valores de esta hacienda mejor de lo que cualquier manual de políticas podría haberlo hecho. Carmen se limpió las lágrimas de los ojos. Don Saúl, esta siempre será su casa y siempre será nuestra familia. El sol de Jalisco comenzaba a ponerse sobre los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Canelo se dio cuenta de que había aprendido algo más valioso que cualquier victoria en el ring. El verdadero respeto no viene del título que tienes o la ropa que vistes, sino de cómo tratas a otros cuando crees que nadie importante está observando. Mientras el sol de Jalisco comenzaba a ponerse sobre los campos de agave que se extendían hasta el horizonte, Canelo se dio cuenta de que había aprendido algo más valioso que cualquier victoria en el ring. El verdadero respeto no viene del título que tienes o la ropa que vistes, sino de cómo tratas a otros cuando crees que nadie importante está observando. Pero conforme los días siguientes se desarrollaron, Canelo descubrió que el incidente en la entrada había sido solo la punta del iceberg. La humillación que había experimentado era síntoma de problemas mucho más profundos que Rodrigo había creado durante su tiempo como capataz. La investigación que siguió reveló una transformación sistemática de San Miguel que había traicionado cada principio en el que Canelo había basado su visión para la hacienda. A la primera reunión después del incidente se llevó a cabo en la sala principal de la Casa Grande, el mismo lugar donde Canelo había celebrado bodas de empleados, bautizos de sus hijos y fiestas navideñas que habían unido a toda la comunidad de San Miguel como una familia extendida. Ahora esa misma sala estaba llena de trabajadores que tenían historias que contar sobre los últimos 3 meses bajo la gestión de Rodrigo en Carmen. Todavía ajustándose a su nuevo rol como administradora interina, había preparado café para todos, manteniendo la tradición de hospitalidad que había caracterizado las reuniones en San Miguel. Pero el ambiente era tenso, cargado con meses de frustraciones reprimidas y historias que finalmente podían ser contadas sin miedo a represalias. Don Saúl, comenzó Esteban, quitándose su sombrero como muestra de respeto, necesita saber lo que ha estado pasando aquí, lo que vio en la entrada. Eso era Rodrigo en un buen día. Durante las siguientes 2 horas, Canelo escuchó testimonio tras testimonio de cómo Rodrigo había transformado San Miguel en exactamente el tipo de lugar que él había jurado nunca crear. Las historias eran consistentes en su descripción de un hombre que había usado su autoridad temporal para implementar cambios que beneficiaban su propia imagen de eficiencia mientras destruían el bienestar de las familias que dependían de la hacienda. María Elena Sánchez, quien había trabajado
en los campos durante 5 años. Describió cómo Rodrigo había eliminado las pausas para el almuerzo familiar que habían permitido a los trabajadores comer con sus hijos durante el día escolar. Dijo que era ineficiente que los niños vinieran a los campos, que los trabajadores necesitaban enfocarse durante las horas laborales. Mis pequeños preguntaban por qué ya no podían venir a almorzar conmigo. José Ramírez, el mecánico principal que había mantenido todos los vehículos de la hacienda en perfectas condiciones, explicó cómo Rodrigo había vendido varios de los tractores más antiguos sin consultar a nadie, reemplazándolos con equipos más nuevos pero menos apropiados para el tipo de terreno específico de San Miguel. Los tractores que vendió habían sido modificados especialmente para nuestros campos. Los nuevos se atascan en la temporada de lluvia, pero se veían más profesionales en las fotos que Rodrigo tomaba para sus informes. Pero las historias más devastadoras vinieron de las familias que habían sido desplazadas. Ana Morales, la hija de don Aurelio, había llegado desde Guadalajara específicamente para esta reunión. Como su padre había crecido en San Miguel y consideraba la hacienda su verdadero hogar. Don Saúl, dijo Ana, sus ojos llenándose de lágrimas. Rodrigo echó a la familia González después de que trabajaron aquí durante 15 años. Su justificación fue que la casa que ocupaban podría ser convertida en almacenamiento. Pero la verdadera razón fue que el señor González cuestionó por qué los horarios de trabajo habían cambiado para que ya no pudiera llevar a su hijo a terapia física. El hijo de González tenía parálisis cerebral y requería terapia 3 veces por semana en Guadalajara. El horario flexible que don Aurelio había establecido permitía que González terminara su trabajo temprano esos días. Rodrigo había eliminado todas las acomodaciones especiales, alegando que no eran justas para otros trabajadores. ¿Dónde está la familia González ahora?, preguntó Canelo, sintiendo una mezcla de culpa y enojo que raramente experimentaba. Divina. Con parientes en la ciudad, respondió Ana. González encontró trabajo en una fábrica, pero no paga lo suficiente para la terapia de su hijo. El niño ha perdido casi todo el progreso que había hecho. Canelo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a los campos donde había imaginado que generaciones de familias trabajarían y prosperarían. ¿Cuántas familias fueron forzadas a irse? 7 familias en total, respondió Carmen, consultando notas que había compilado después de hablar con cada empleado individualmente, todas por razones que Rodrigo clasificó como optimización operacional. Pedro Vázquez, quien había trabajado con el ganado durante 6 años, añadió otra dimensión al problema. No era solo las familias que se fueron, don Saúl, era cómo nos trataba a los que nos quedamos. Eliminó todas las tradiciones que hacían que trabajar aquí se sintiera como ser parte de algo especial. Rodrigo había cancelado la celebración anual del Día de los Muertos que había unido a toda la comunidad de San Miguel durante años. Había terminado la práctica de cerrar temprano los viernes para que las familias pudieran tener tiempo extra juntas. Había eliminado el sistema de bonificaciones que don Aurelio había usado para reconocer no solo la productividad, sino también la colaboración, la innovation y el cuidado mutuo entre empleados. Dijo que las tradiciones eran distracciones que interferían con la productividad, explicó Carmen, que las haciendas modernas no se basaban en sentimentalismo sino en resultados medibles. Pero tal vez lo más revelador fue el testimonio de Héctor, el guardia de seguridad que había participado en rechazar a Canelo en la entrada. Durante los días que siguieron al incidente, Héctor había reflexionado profundamente sobre lo que había sucedido y había pedido hablar con Canelo privadamente. Don Saúl, dijo Héctor, claramente nervioso pero determinado a ser honesto, quiero que sepa que Rodrigo me entrenó específicamente para tratar a ciertos tipos de personas de manera diferente. Me dijo que parte de mantener los estándares de la hacienda era asegurarme de que solo personas que parecían apropiadas fueran admitidas sin cuestionamiento. ¿Qué significa parecer apropiado?, preguntó Canelo, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Ropa cara, autos de lujo, manera de hablar educada, admitió Héctor. Me dijo que las personas que llegaran vestidas como trabajadores o que parecieran locales probablemente estaban buscando trabajo o tratando de aprovecharse de la generosidad de la hacienda. Canelo sintió una oleada de náusea mientras procesaba las implicaciones de esto. Rodrigo no solo había cambiado las políticas internas de San Miguel, había transformado la hacienda en un lugar que activamente discriminaba contra exactamente el tipo de personas que Canelo había querido honrar y apoyar. Héctor, dijo Canelo finalmente, aprecio su honestidad, pero necesito que entienda algo. Esta hacienda fue creada específicamente para ser un lugar donde las personas son juzgadas por su carácter, no por su apariencia. Si no puede trabajar bajo esos principios, necesita encontrar otro trabajo. Don Saúl, respondió Héctor rápidamente, después de lo que pasó con usted, entiendo completamente lo que estaba mal con lo que me enseñaron. Si me da la oportunidad,
Quiero aprender a hacer este trabajo de la manera correcta. Canelo asintió lentamente, viendo en los ojos del joven guardia una sinceridad que no había estado presente durante su confrontación inicial. Muy bien, Héctor. Carmen será su supervisora directa. Ahora, ella le enseñará lo que realmente significa la hospitalidad en San Miguel. Mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, Canelo miró a su alrededor. A Carmen, que ahora dirigía con sabiduría, a los trabajadores leales que habían arriesgado sus empleos para defenderlo, a don Aurelio, que se recuperaba rodeado del amor de su comunidad. El capataz arrogante se había ido, pero había dejado una lección invaluable. En el verdadero respeto no se compra con ropa cara, ni se impone con autoridad. Se gana tratando a cada persona con la dignidad que merece. Sin importar cómo se vea por fuera, San Miguel había regresado a hacer lo que siempre debió ser, en un hogar donde el carácter importaba más que las apariencias, y donde todos eran verdaderamente familia en el fin.